Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un día más, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, buscando en tu palabra, Señor, nuestro crecimiento, Señor, para poder, Señor, oh Dios, conocerte, Señor. Este es nuestro deseo, Señor, conocerte, conocer tu riqueza, Señor, inescrutable, Señor, que hay en ti, Señor. Para eso necesitamos, Señor, tener crecimiento, Señor, tener un conocimiento, Señor, pleno, Señor, de tu riqueza, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y bendice a tu pueblo en todo el mundo, Señor, todos aquellos que han sido lavados con tu sangre preciosa, Señor, y han sido hechos hijos tuyos, Señor. Bendícelos, Señor, y que esta palabra sea de bendición, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de la salvación. Mucho se ha dicho si la salvación se pierde o no se pierde. Cuando aquellos creyentes reciben esta palabra de que la salvación no se pierde, muchos creyentes la toman como una libertad, un libertinaje. Y muchos llegan a pensar que como la salvación no se pierde, podemos hacer lo que queramos, que a cabo la salvación no se pierde. Dice en Hebreos, en el capítulo 7, Hebreos capítulo 7, en el verso 25 de Hebreos, capítulo 7, verso 25, dice, por lo cual puede también salvar por completo a los que por él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Aquí nos habla de la salvación, y en el capítulo mismo allí de Hebreos nos habla la Escritura que Cristo nos ha dado una salvación eterna. También lo dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, también nos habla la palabra de Dios de que el creyente no puede ser arrebatado de las manos del Señor. Dice en el verso 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, pero mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Eso también lo dice en Hebreos, en el capítulo 4 de Hebreos en el capítulo 9, en el verso 12, 9:12 de Hebreos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo una eterna redención.
Es decir, una persona, un creyente nacido de nuevo, jamás se perderá, jamás irá al lago de fuego. Algunos lo toman como para libertinaje, como para seguir pecando, que al cabo el creyente no se pierde. Algunos llegan a decir que esta enseñanza no es correcta y la llegan a decir que es demoníaca. Pero quisiera que viéramos algo muy importante. Si la salvación no se pierde, vamos a ir viendo, entonces ¿por qué Dios nos habla a que vivamos una vida santa, una vida piadosa? Entonces, como creyentes, no debemos de preocuparnos por una santidad, ya que la salvación no se pierde. El apóstol San Pablo exhortó a los hermanos a avanzar a la madurez. En Hebreos, en el capítulo 6, en el verso 1, de Hebreos dice: por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, vayamos adelante a la madurez. Es decir, un creyente que ha nacido de nuevo tiene la naturaleza de Dios. Este es otro punto muy importante. ¿Por qué el creyente ya no se pierde? Porque tiene la naturaleza de Dios. Al ser participantes de la naturaleza de Dios, ya no nos podemos perder, porque somos hijos de Dios por medio de su naturaleza. Es como aquel padre de familia que tiene sus hijos y todos participan de la naturaleza de ese padre, y aunque sus hijos hagan lo que hagan, ellos siguen siendo sus hijos porque tienen la naturaleza de Dios. Pero como hijos de Dios, también necesitamos crecer. Otra de las preguntas, entonces, si el creyente es salvo para siempre, entonces no hay castigo, no hay disciplina. ¿Podemos hacer lo que queramos una vez salvos para siempre? Si así fuera, entonces, ¿por qué la Escritura nos habla de disciplina y de castigo? El apóstol San Pablo a los hebreos les dice que avancen, que se vayan adelante a la madurez, que crezcan. Esta era la exhortación del apóstol a la iglesia, que crecieran a la madurez, que avanzaran. En la experiencia de nuestra vida espiritual siempre existe por un lado lo que el Señor hace y otro nuestra cooperación al seguir en pos de Él. El Señor quiere que nosotros cooperemos con Él para ser madurados. Debemos cooperar con Él siendo perfeccionados y madurados. El Señor quiere hacernos crecer, pero nosotros debemos permitírselo. Eso es cooperar voluntariamente con su obra de gracia. Así podemos crecer nosotros. Si queremos ser perfeccionados, madurados, tenemos que participar. Que participar con lo que Cristo ha logrado en la cruz. Dice Hebreos 6, en el 4 y 5, porque es imposible que los que fueron iluminados y gustaron del Dios celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y no obstante recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Este grupo de creyentes que el apóstol San Pablo son hermanos. Estos, dice en el capítulo 5, en el verso 6, y no obstante recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento.
El verso 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada. Participa de la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos y es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Algunos llegan a decir que estos no son hermanos, pero estos son hermanos, que fueron nacidos de nuevo como la tierra y fueron cultivados y son cultivados para producir hierba provechosa. Pero cuando el agricultor ve que su tierra no produce la hierba provechosa y que produce espinos y abrojos, esto es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Aquí se refiere al creyente que ha sido cultivado como tierra y en vez de producir hierba provechosa, produce espinos y abrojos. Los espinos y abrojos sean quemados. Esto se refiere a la conducta, a sus tradiciones, a su manera de ser. Producir hierba es un ejemplo de ser perfeccionados, madurados. Los creyentes, como la tierra, son cultivados por causa de Dios para producir a Cristo como la hierba y así ser perfeccionados y madurados y producir Cristo. Ellos participan de la bendición de Dios, pero los espinos y los abrojos aquí mencionados se refiere a las tradiciones de la antigua religión. Si un creyente no es perfeccionado y madurado, sino que recae en las cosas viejas, será reprobado y considerado indigno por Dios por producir espinos y abrojos. Esto no está relacionado con su salvación. Aquí la salvación se refiere a la plena salvación de Dios, es decir, la salvación tan grande mencionada en el capítulo 2, en el verso 3 de aquí de Hebreos. Volvemos a explicar. Si nosotros somos salvos y ya recibimos a Dios y no pereceremos jamás y nadie nos va a arrebatar de su mano, ya como un hijo de Dios, nacido de nuevo, ¿cómo puedo yo interpretar esta palabra en Hebreos en el capítulo 2, donde dice, por tanto es necesario que con mayor empeño atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que vayamos a la deriva? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles resultó firme y toda transgresión, desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, nosotros como hijos de Dios no pereceremos jamás. Pero aquí está diciendo en el verso 3 que si nosotros descuidamos una salvación tan grande, la salvación que Dios me ha dado no nada más consiste en el perdón de pecados y en salvarme para no ir al lago de fuego. Allí inicia la salvación, pero la salvación es grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Por eso aquellos que dicen que sí la salvación se pierde, que la salvación sí se pierde, el otro grupo que piensa que la salvación se pierde, por eso hablan de estos pasajes diciendo, aquí dice que si descuidamos una salvación tan grande, porque están confundiendo la salvación eterna con la salvación de nuestra manera de ser. Aquí descuidar una salvación tan grande es descuidar mi manera de conducirme, mi manera de ser. Hay un pasaje aquí en el Evangelio, en Romanos, en el capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8.
verso 14. Aquí nos habla de la etapa que nosotros debemos recorrer hasta llegar al pleno crecimiento. Dice la Escritura que hay 6 etapas para llegar a la plena madurez. Esta salvación que Dios nos ha dado inicia con la salvación eterna que Dios nos ha dado. Y sigue adelante. Entonces, primeramente vemos que para llegar a la plena salvación, primero tenemos la redención. 1, 2, la justificación. 2, la santificación. 3, 4, la transformación. 5, la conformación. Y 6, la glorificación. 6 etapas para que nosotros lleguemos a la plena salvación, y en esto consiste nuestra salvación plena. En esto consiste lo que dice en Hebreos, que no descuidemos una salvación tan grande, porque esta salvación tan grande consiste en redención, en justificación, en santificación, en transformación, en conformación y en glorificación. Ahora veamos lo que dice Romanos capítulo 8 en el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo podemos interpretar este versículo? Ya que está diciendo que solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y los otros creyentes que no son guiados por el Espíritu Santo no son hijos de Dios. Todos los creyentes que no viven por el Espíritu Santo y son guiados por el Espíritu Santo no son hijos de Dios. ¿A qué se refiere Romanos capítulo 8, 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El apóstol se está refiriendo que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios maduros, que ya crecieron y que viven y son dirigidos por el Espíritu Santo. A esto se refiere cuando dice que todos los que son hijos de Dios por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto no quiere decir que los hijos de Dios, nacidos de nuevo, carnales, que viven por la carne y por sus pensamientos, no sean hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero hijos inmaduros. Que son inmaduros, que tienen que llegar a ser hijos maduros, para que ellos también sean guiados por el Espíritu de Dios. El pensamiento central de este libro de Romanos es que la salvación de Dios hace de pecadores hijos de Dios, los cuales tienen su vida y su naturaleza para poder expresarle, para poder ser miembros de Cristo con el propósito de constituir el cuerpo de Cristo para su expresión. Entonces aquí la palabra hijos se dirige a personas, a creyentes maduros. Fíjese lo que dice el apóstol San Pablo en la primera de Corintios en el capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3 en el verso 1. Dice: y yo, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a carne, como a niños en Cristo. Este es el otro lugar de creyentes, contrario a lo de Romanos 8:14. Lo de Romanos 8:14 son hijos maduros. Aquí son hijos inmaduros.
que tienen que crecer. Por eso el apóstol dice: yo, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como carne, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no alimento sólido, porque aún no son capaces de recibirlo, pero ni siquiera sois capaces ahora. Porque diciendo el uno: yo soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois hombres de la carne? O sea, todos los creyentes niños carnales causan problemas, causan división, siguen a personas, siguen a los hombres, diciendo que pertenecen a tales personas. También nos dice aquí en el verso 5: que pues es Apolos y que es Pablo, ministros por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno de ellos concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Aquí ya está hablando que nosotros necesitamos crecer, tener un crecimiento que viene de Dios por medio de la vida que Dios nos ha dado el día que creímos en Él. Vayamos a lo que dice Filipenses en el capítulo 1, en el verso 19. Filipenses capítulo 1, en el verso 19 de Filipenses. En el 1:19 dice: porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración, aquí viene el crecimiento. El crecimiento se da a través de la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esto resulta en mi salvación. Así es como el hombre crece, recibiendo la palabra de Dios como el alimento que nutre y produce crecimiento. En Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 12, de aquí de Filipenses, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, aquí la salvación no es la salvación eterna, la salvación que recibimos cuando creímos en el Señor. Esa salvación que Dios nos dio cuando creímos es eterna, no va a cambiar. Eso ya no debe de preocuparnos si nos vamos a perder o vamos a ir al lago de fuego. Eso ya está claro que no vamos a ir a esos lugares, porque Dios, cuando creímos, nos dio una salvación eterna. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol San Pablo cuando está diciendo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ustedes lleven a cabo, dice, vuestra salvación? Es decir, la salvación que recibimos, la eterna, nosotros no tuvimos nada más que creer y recibir a Cristo. Pero ahora, para llevar esta salvación en un crecimiento y poder ser creyentes maduros, tenemos que llevar a cabo vuestra salvación con temor y temblor. En el verso 13 dice, aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros buscamos, sin necesidad que Dios nos azote y nos discipline, para que busquemos esta salvación, porque la disciplina del Señor es cuando nosotros no buscamos esta salvación y nosotros pensamos que ya como creyentes no nos vamos a condenar y podemos vivir como queramos y hacer lo que queramos y andamos de mundanos. Entonces el Señor nos va a disciplinar para que nosotros regresemos, porque nosotros todavía no somos salvos completamente. Cuando recibimos a Cristo, Él nos salvó, pero apenas inicia nuestra salvación en nosotros mismos.
Todavía nuestra manera de ser no es la que el Señor busca en nosotros. Todavía en nosotros no se ve la vida divina, se ve nuestra naturaleza humana, se ve nuestro yo, nuestros conceptos, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Dios quiere que eso se acabe en nosotros y que Cristo se vaya forjando en nosotros para que nosotros lleguemos a experimentar una plena salvación. Por eso hay veces que cuando aquella gente o aquellas personas que nos conocen y ven que andamos indebidamente, nos llegan a decir: tú que eres cristiano haces lo mismo que yo. ¿Dónde está tu salvación? Dice en el capítulo 2, en el verso 13, porque Dios es el que en vosotros realiza el querer, como el hacer por su beneplácito. O sea que Dios es el que realiza el querer. Primero yo tengo una necesidad, y es que Dios está produciendo eso en mí. Dios está produciendo, porque Dios es el que en vosotros produce el querer cambiar, el querer no ser igual, para que la salvación de Dios se lleve a cabo en mí completamente. A eso se refiere en este capítulo de Filipenses. La salvación a la que se refiere aquí es la salvación de nuestra alma. Nuestra alma no ha sido salva. Vayamos avanzando aquí. Mire lo que dice en Pedro, en el capítulo 1, en el verso 9. El apóstol San Pedro, capítulo 1, en el verso 9, nos va a dar una luz aquí. ¿Qué es lo que no ha sido salvo en mí? Yo ya fui salvo desde el día que recibí a Cristo. Jamás pereceré. Pero ¿qué hay dentro de mí que no ha sido salvo? Todavía en mí, desde el día que yo nací, hay algo que no ha sido salvo. Eso me corresponde a mí, buscar esa salvación. Aunque Dios produce el querer, yo debo buscar. Dice en el verso 8: a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegréis con gozo inafable y colmado de gloria, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mi alma no ha sido salva. Ese es el problema. Mi alma no ha sido salva. Entonces, ¿qué fue salvo? Cuando yo creí por primera vez. Mi espíritu, mi alma no. Nosotros somos salvos de la condenación eterna. Eso lo logró Cristo en la cruz, pero ahora a mí me toca salvar mi alma negándome a mí mismo. Lucas capítulo 14, verso 25. Nuestro ser se compone de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu fue salvo por medio de la regeneración, Juan 3, 5 y 6. Nuestro cuerpo será salvo, redimido por medio de la transfiguración venidera, Filipenses 3, 21. Romanos 8, 23. Nuestra alma será salva de los sufrimientos e introducida al pleno disfrute del Señor en su revelación. Nuestra alma no quiere entrar en el disfrute del Señor. Nuestra alma quiere mundo, quiere placer. Nuestra alma es la que nos está afectando ahorita. Nuestra alma no ha sido salva. Nuestra alma será salva
de los sufrimientos introducida al pleno disfrute del Señor en su revelación. Por esta causa tenemos que negarnos a nosotros mismos, es decir, a nuestra alma, a la vida de nuestra alma, con todos sus placeres en esta era, para poder ganarla en el disfrute del Señor en la era venidera. Este es el asunto. Dice Mateo capítulo 10 en el verso 37, Mateo 10, 37. Poco a poco nos estamos dando cuenta dónde está el problema de nuestra vida cristiana. Una vez que nosotros, ya Dios nos da la revelación y nos hace ver dónde está el problema, por qué no vivimos una vida de santidad, una vida de donde nosotros podamos ser completamente salvos. En el verso 37 dice: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama hijos, hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya la vida de su alma la perderá, y el que pierde por causa de mí la hallará. Aquí nuevamente el Señor nos hace ver que el alma es la que nos está perjudicando, porque nuestra alma no está de acuerdo a la santidad que Dios quiere que nosotros vivamos. No está de acuerdo que vivamos la vida que recibimos cuando creímos con Cristo. ¿Dónde está el problema? Por eso nosotros tenemos que buscar con todo nuestro ser dónde está el problema, como el médico cuando se le presenta el enfermo. Aquel médico tiene que buscar dónde empezó esta enfermedad y por qué causa y por qué motivo no se ha ido y aún existe en la persona. Este es el motivo que nos lleva a nosotros a hablar de una plena salvación y no una salvación a medias, donde el creyente es salvo eternamente, pero no vive la vida que recibió cuando recibió a Cristo. El que haya la vida del alma la perderá, y el que la pierda. Necesitamos perder la vida del alma para encontrarla y para salvarla. Esto también lo podemos ver en Lucas en el capítulo 14 en el verso 25. Grandes multitudes, muchas personas iban atrás del Señor. ¿Cuántos creyentes? ¿Cuántos? Con mucho gusto, sí, recibimos a Cristo. Sí, cómo no, Cristo es nuestro Salvador. Muy bien, muy perfecto, muy bien. Pero cuando se trata de lo que vemos nosotros en el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas, muchos de nosotros tropezamos. 14 en el verso Lucas 14 verso 25. 14 en el verso 25 dice: grandes multitudes iban con él. Volviendo, él les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer y hijos, hermanos y hermanas, y aún la vida de su alma, no puede ser mi discípulo. Muchos creyentes han recibido a Cristo, muchos son salvos, jamás perecerán. Nadie los va a arrebatar de la mano del Señor. Cuando aquel creyente se le habla y se le da esta noticia, llega a pensar: toda la vida de cristiana, yo como cristiano no me voy a ir al lago de fuego, entonces no me voy a condenar, entonces pues vamos al mundo, ¿verdad? Pero el Señor nos dice: detente, porque si tú no aborreces la vida de tu alma, vas a perderla en la era que viene, vas a perder la vida de tu alma. Lo que cuesta seguir a Cristo. Este es el costo del creyente, seguir a Cristo. Ahora sí vamos a leer Filipenses, donde nos dice que nosotros llevemos a cabo nuestra salvación hasta el final.
Ahí nos dice que tenemos que llevar esta salvación hasta el final. Porque ya inició, pero tenemos que llevarla hasta el fin. Aquí nos dice que llevemos nuestra salvación al final, a la conclusión final. Nosotros hemos recibido la salvación de Dios, cuyo punto culminante es que seamos exaltados por Dios en gloria, así como fue el Señor Jesús. Verso 9. Necesitamos llevar a cabo esta salvación, o sea, llevarla a su conclusión final, obedeciendo constantemente y absolutamente con temor y temblor esta salvación. Leamos Filipenses capítulo 2 en el verso 12 de Filipenses. 2:12 de Filipenses nos dice el apóstol: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Esta salvación no es la salvación eterna, que nos libra de la condenación eterna, sino la salvación diaria de nuestra manera de vivir. A esto se refiere. Ahora podemos nosotros encontrar algunos grupos de creyentes. Leamos el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Aquí nos dice en el capítulo 7, en el verso, capítulo 7, del Evangelio, dice: dice el verso 13, entrar por la puerta estrecha. El 13, entrar por la puerta estrecha. Dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. ¿A quién está hablando el Señor? ¿A creyentes? ¿Es decir que nosotros que ya recibimos a Cristo no andemos y no entremos por una puerta estrecha? Dice en el verso 14: porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Déjeme decirle que sí son creyentes. Una vez que nosotros recibimos a Cristo, es muy posible que no busquemos andar y entrar por una puerta estrecha. Es decir, que muchos creyentes nunca van a encontrar esa puerta estrecha, por ignorancia, por flojera, por negligencia. El verso 15: guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. Y el 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, para entrar nosotros en el reino de los cielos necesitamos hacer dos cosas. Una, invocar el nombre del Señor. Pero aquí invocar al nombre del Señor es una manera de invocarlo como una forma sin entender verdaderamente lo que significa invocar. Invocar al Señor estamos invocándole, estamos pidiéndole ayuda, pero de una manera profunda, para que nos haga crecer en vida. Entonces, para entrar en el reino de los cielos necesitamos hacer dos cosas: invocar al Señor y hacer la voluntad del Padre Celestial.
Invocar al Señor basta para ser salvos. Eso lo dice en Romanos 10:13. Nada más, nos hablan de Cristo, lo invocamos con nuestros labios y somos salvos. Ya. Pero para entrar en el reino de los cielos también necesitamos hacer la voluntad del Padre Celestial. Por lo tanto, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo van a entrar aquellos que invocan al Señor y hacen la voluntad del Padre Celestial. Para entrar en el reino de los cielos, el reino milenial, el reino de los 1000 años, la era que viene, es la que el creyente y todos los creyentes nos podemos perder al no salvar la vida de nuestra alma. Entrar en el reino de los cielos requiere que hagamos la voluntad del Padre Celestial y obviamente difiere de entrar en el reino de Dios por medio de la regeneración de San Juan 3:3 y 5. Son dos cosas diferentes. La entrada a se obtiene naciendo de la vida divina. La entrada a aquel se obtiene viviendo esa vida. Estos que dice el Señor en el verso 21, esto es lo que dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estos grupos de creyentes del 22, donde dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Y entonces les declararon: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Muchos llegan a decir que este grupo de personas que hicieron estos milagros no son creyentes. Son creyentes, son hermanos que nacieron de nuevo. Esto lo podemos comprobar aquí mismo en la Escritura. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? En el día que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ningún incrédulo, ninguna persona pagana va a estar en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo estaremos puros hijos de Dios, creyentes que nacimos de Dios, son los que estaremos en su tribunal. Si ustedes llegan a predicar que estas personas no son creyentes, se equivocó, porque muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Estos hombres llegaron a participar de los dones de Dios, estaban capacitados, como la iglesia de Corinto, que no les faltaba nada, tenían todos los dones, pero no había crecimiento en ellos. Y dice aquí: me dirán en aquel día, se refiere al día que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, y le dirán: en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. No lo reconoció para entrar en la era milenial. Nos reconoce: no te conozco. Esto le sucedió también a las vírgenes insensatas que nos hablan en el Evangelio de San Mateo, que se durmieron, y cuando ellas despertaron no tenían el suficiente aceite, y cuando fueron a tocar la puerta el Señor las rechazó. Esas no se perdieron, no están condenadas eternamente, pero sí fueron desconocidas para entrar en el reino milenial. Esta es la manera más correcta de entender la Biblia y poder entender nosotros si la salvación se pierde o no se pierde. Tenemos que avanzar sobre este asunto. Aquí en Filipenses 2:12 y Filipenses 1:6, donde dice que el que comenzó la salvación la va a terminar. Aquí no está hablando de la salvación eterna que nos libra de la condenación de Dios, lo que dice Filipenses 2:12. Eso es lo que debemos de poner atención.
Aquí ya el Señor nos está hablando de una condenación eterna. Dice aquí, sino de la salvación diaria, la cual es sino nuestra salvación diaria. O sea, para que nosotros entendamos lo que el Señor está haciendo en nosotros, quiere salvar nuestra manera de ser, nuestra conducta, la cual la podemos salvar a través de una persona viviente, que es Cristo. Esto resulta de tomar como nuestro patrón interno y externo al mismo Cristo que vivimos, experimentamos y disfrutamos. Los elementos principales de esta salvación son: 1, Cristo. Cristo es mi salvación. Eso debemos tener claro. Porque para producir una salvación de nuestra conducta y nuestra manera de ser, muchas veces nosotros nos alejamos del Señor, buscando otras cosas para tener un crecimiento. Yo quiero ser santo, pero no tomo a Cristo como el patrón que debo de buscar para cambiar. Es que soy salvo, pero no soy salvo de mi manera de ser. Debo de tomar el patrón establecido por Dios. Es Cristo mi patrón, como la vida crucificada. Filipenses capítulo 2, en el verso 5. Filipenses capítulo 2, en el verso 5. 2:5 de Filipenses. Dice así, Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciendo semejantes a los hombres, y hallando en su parte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El verso 8 dice: y hallado en su parte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Filipenses, Cristo se humilló para ser exaltado. Verso 9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El 11: y toda lengua confiese públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer: humillarnos. Cristo, para ser exaltado, tuvo que ser humillado. Cuando este patrón llega a ser la vida interior de los creyentes, llega a ser su salvación. Su salvación. Esto nos traerá gozo. El apóstol nos habla y nos exhorta que busquemos esta salvación completa. En Filipenses 1, la salvación viene a través de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Y en 1 de Pedro 1:5, aquí se refiere a ser salvos de la perdición eterna. Aquí en Pedro 1:5 no se refiere a ser salvos de la perdición eterna, sino a ser nuestras almas salvas de pasar por el castigo dispensacional del juicio gubernamental del Señor. 1 de Pedro 1:9. La salvación de nuestras almas, la salvación plena, completa, consta de estas tres etapas. Abarca muchos aspectos. Nosotros tenemos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Tesalonicenses 5:23. Allí nos habla que tenemos tres partes. Nuestro espíritu fue salvo por medio de la regeneración. 3, 5 y 6. Esto es muy importante. Nuestro espíritu. 2. Nuestro cuerpo será salvo, redimido por medio de la transfiguración venidera. Filipenses 3:21 y Romanos 8:23.
Nuestra alma será salva mediante los sufrimientos y llevada al pleno conocimiento y pleno disfrute del Señor en su manifestación, en su regreso. Por esta causa tenemos que negarnos a nosotros mismos, es decir, a nuestra alma, la vida de nuestra alma, con todos sus placeres en esta era, tenemos que negarla para poder ganarla. Para poder ganarla en el disfrute del Señor en la era venidera. Mateo capítulo 10 en el verso 37. Podemos entender muy claramente lo que dice el Señor en Hebreos, porque Dios al hijo que ama lo disciplina y lo azota. ¿Por qué el Señor disciplina y azota a sus hijos? ¿Cuál es el propósito del Señor de estar azotando a los creyentes? ¿Usted quiere que Dios lo azote o usted quiere por su propia cuenta, por su iniciativa propia, buscar esta salvación? ¿O está esperando que Dios lo azote? Ahorita estaba yo recordando a Job. Dice la Biblia que era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios. ¿Por qué causa Dios lo azotó tanto? ¿Por qué Dios azotó tanto a Job? Dice la Escritura que Dios no disciplina a sus hijos nada más por quererlos disciplinar. No nada más porque Él quiere, sino porque Él trae un plan, trae un propósito para el creyente. Mateo 10, 37 dice: el que ama Padre más que a mí, no es digno de mí. Nuestro amor hacia el Señor es incambiable. No podemos amar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nadie más que al Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos al Señor más que todas estas cosas, entonces el Señor empieza a suministrarnos y a darnos un crecimiento de vida, un crecimiento de cambio. Para que nosotros seamos cambiados de nuestra manera de ser, tenemos que amar a Dios más que todas las cosas, más que a nadie. Mateo 16 en el verso 34. Mateo 16, 34. Entonces su Señor enojó. Este pasaje está muy interesante. Mateo 16, Mateo capítulo 16, en el verso 24. 16, 24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Y en el verso 26 dice: ¿por qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde la vida de su alma? Aquí perder la vida del alma no es que te vas a ser condenado eternamente. Aquí perder la vida del alma es perder el disfrute en la era que viene, en la era de los 1000 años. Es no entrar en la era que viene. Cuando el Señor comparezcamos ante su tribunal, el Señor, de todos los que estemos allí, va a decir quién va a entrar en la era que viene. Eso es lo que nosotros tenemos ahorita ya como hijos de Dios. Los hijos de Dios, eso es lo que podemos nosotros perder, no en nuestra salvación eterna, que es lo que ha confundido a la mayoría de creyentes, que confunden la salvación eterna con perder en la era que viene el reino milenial. Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde la vida de su alma?
¿O qué dará el hombre a cambio de la vida de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dice recompensar a cada uno conforme a sus hechos. Es decir, que si nosotros perdemos la vida de nuestra alma, Dios nos va a recompensar. Vienen las recompensas. Pero aquí no está hablando de una perdición eterna, sino perder la vida del alma. Ojalá que esto haya sido una bendición para todos, porque esta es la manera correcta de interpretar las Escrituras. Vamos a leer un último pasaje, aquí en Lucas, en el capítulo 17. Lucas capítulo 17 del Evangelio de San Lucas. Aquí lo tenemos, 17:30, 33, 17:30. Dice: así será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva a las cosas que dejó atrás. Acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot no había perdido su alma. Ella seguía amándola, el alma. El que procure conservar la vida de su alma, es decir, darles todo lo que su alma le está pidiendo, todo lo que el alma le pide a la persona. Si usted se la concede a la vida del alma no acepta la cruz de Cristo y no acepta que la vida de Dios entre en todo su ser. El que procure conservar la vida de su alma la perderá, y el que pierda y el que la pierda la conservará. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Sigue dándonos luz, entendimiento, Señor, para con tu palabra, Señor. Sea una bendición esta palabra, Señor, para todos nosotros y todos los creyentes, Señor. Danos luz. ¿Qué es lo que está, Señor, en peligro en nosotros como cristianos? ¿Qué es el peligro que corremos al no salvar nuestra alma? Abre nuestros ojos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús.